Periodista Digital continúa con su ciclo de entrevistas para conocer un poco lo que es el periodismo a través de su historia y a través de, digamos, la trayectoria de algunos de los profesionales más destacados que ha tenido esta profesión. Y uno de ellos me acompaña hoy, que es don José Cabero. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted por situarme en esa lista. La verdad es que antes de hablar de episodios concretos, usted se le había colocado la etiqueta de que era un periodista vinculado a la Moncloa en tiempos de Suárez y sobre todo vinculado a don Francisco Fernández Ordóñez, aunque no crea que sé bien de dónde viene esta etiquetación que se le hizo. Pues sí, tiene bastante justificación. En primer lugar, yo le estuve haciendo el resumen de prensa a Adolfo Suárez todas las mañanas cuando lo nombraron presidente. Yo iba temprano, iba hacia las 6 de la mañana. Recogía previamente los periódicos en cada redacción porque todavía no había ningún kiosco abierto y tenía un despacho en Semillas Selectas, creo que se llamaba aquel ala de la Moncloa. Éramos muy pocos entonces los que empezaron a llamar el fontaneros. Y yo hacía todas las mañanas un resumen de prensa de unos cuantos folios y antes de marcharme, pues yo trabajaba entonces en Televisión Española, se lo dejaba sobre la mesa a Suárez y Suárez decía que era lo único que leía a lo largo del día. Pero bueno, efectivamente, por eso... ¿Y de dónde venía esa vinculación con el Duque de Suárez? ¿Se había conocido antes? ¿O? No, porque Suárez conocía bastante a Fernando Onega. Onega le había hecho algunos, y le hizo algunos de los discursos más relevantes, más notables de Suárez, y yo tenía una gran amistad con Fernando. Estábamos trabajando juntos en el diario Arriba, y cuando él lo nombran portavoz de la Moncloa, me dice que tiene esa tarea por hacer en presidencia, que si puedo hacerla yo. Y bueno, lo hice con mucho gusto. La verdad es que se dice, y bueno, esto más que un se dice, es un hecho constatable por hemerotecas, que hubo momentos en el que la prensa de un amplio abanico fue muy dura con el presidente Suárez. Sin duda. ¿Vivió eso usted en primera línea? Sí, sí, yo creo que, bueno, Suárez tiene bastantes, distintas fases, efectivamente. Una fase de gran apoyo y de gran acuerdo con los medios informativos, y tiene otras fases bastante difíciles. De hecho, su dimisión pues todavía no está claramente explicada por qué se va a Suárez. Si le fallan sus propios varones de UCD, que parece lo más probable, si le falla el rey, que también es bastante probable que en algún momento las relaciones con el jefe del Estado se deterioraran, si el clima político estaba muy enrarecido, si veía o vislumbraba alguna fuerza militar, algún ruido de sables que le asustó. Yo creo que fue un poco ese conjunto el que a la postre le forzó a la dimisión, y efectivamente la prensa pues hubo momentos en que recogía un malestar claro hacia Adolfo Suárez. Después del Suárez glorioso y victorioso que había abierto la transición política, pues llegó ese otro Suárez de muchas críticas. Una curiosidad, Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha insinuado en alguna ocasión, y hace poco el señor Bueno lo recogía en un libro, que en la época de UCD, ahora que se pone tan de moda los sobres, pues a determinados periodistas reciben algún tipo de suplemento, digamos, por parte del gobierno. ¿Esto que dice el señor Ibarra y más o menos repica el señor Bono, le consta a usted que hubiera algo en aquella época de UCD? No, y además me parece bastante poco, incluso poco factible, porque era una fase en la que, ya digo, yo le hacía el resumen a Suárez y a continuación era el subdirector del telediario, así que podía simultanear sin ningún tipo de problemas otra tarea que bueno, que entrara en tu horario o que te podías buscar. Yo creo que no era necesario, no sé si hubo algún colega que cobrara sobresueldos por parte del gobierno. Yo, si los hubo, nunca me enteré. Incluso he mencionado antes a Fernando Onega, con quien a quien tengo un aprecio extraordinario. Yo creo que es uno de los periodistas de mayor relevancia del país desde hace ya 40 años. Y Suárez y Fernando Onega, que elaboraba los discursos a Suárez, en alguna ocasión comentaba en broma que él, siendo como era portavoz del gobierno, el jefe del gobierno efectivamente en alguna ocasión le retribuyó el discurso. Era muy curioso porque cuando Suárez tenía que hacer un discurso, el discurso por ejemplo en el que hizo su propio programa de gobierno y la reforma política,
le convocó: Fernando, tengo el discurso para tal día de tal mes, haz el favor, échame una mano. Y bueno, Fernando tenía ya una especie de código. Él se recluía, se quitaba de en medio, se iba a vivir a un piso que tenía en la carretera de la playa, compraba uno o dos cartones de ducados y realmente pues desaparecía, no iba ni al despacho ni a ninguna parte, y a los 8, 15, 20 días reaparecía con los folios, decía: presidente, misión cumplida. Lo leía y normalmente le gustaba. Y ya digo, en alguna de esas ocasiones le escuché, recuerdo que Fernando contaba, dice: pues la reforma política a Suárez y a mí nos ha costado 60.000 pesetas, decía, a modo, no sé si eran 60.000 pesetas o 70.000, pero vamos, eran unas cifras a estas alturas bastante, yo creo, bastante ridículas, de lo que había costado el gran discurso que elevó a los altares, por así decirlo, a Suárez. ¿El otro personaje por el que le había preguntado, don Francisco Fernández Ordóñez, de dónde Francisco viene Fernández, ahí? sí, yo estaba también, como digo, yo empecé a trabajar en Arriba cuando empecé en la escuela de periodismo en el año 67, 68, y estuve mucho tiempo, casi 12 años, haciendo política internacional. Yo sabía mucho del Tíbet y de países exóticos, y ya en los últimos años empecé a hacer entrevistas, sobre todo para el suplemento dominical con Pedro Rodríguez. Una de las series que empecé a hacer en Arriba era entrevistas con políticos, y en aquel momento pues empezaban a vislumbrarse algunos partidos políticos y algunos líderes políticos, y en una de esas ocasiones entrevisté a Fernández Ordóñez. Al acabar la entrevista dije: Paco, nosotros, todos los periodistas de esa época le llamamos Paco. La verdad es que comulgo con prácticamente todo lo que tú sostienes y defiendes. De modo que si en algún momento quieres que yo colabore, estaré encantado de hacerlo. Me dijo: acabas de ser designado jefe de prensa del Partido Socialdemócrata, que era el que él estaba en ese momento a punto de fundar. Yo nunca he tenido carné de ninguna clase, pero en ese momento pues sí, colaboré con Paco Ordóñez y estuve con él haciendo la campaña electoral. Luego fui con él en varios viajes como ministro de Hacienda. Fui director del gabinete del Ministerio de Justicia, y cuando lo nombraron ministro de Exteriores me ofreció la Oficina de Información Diplomática, y le dije que no, que quería volver a la profesión, y que tenía un excelente personaje que era Chencho Arias, y que lo haría estupendamente. Ya tenía además la experiencia porque yo había trabajado con Pere Llorca. Dice: pero yo no conozco a Chencho. Yo te lo presento, y le llamé, digo: oye, Chencho, Paco está buscando un director de la OID. Y dice: pues tú. Digo: no, yo no tengo ganas, yo quiero volver al oficio, a la profesión periodística, y le he hablado de ti, pero dice que no te conoce. Dice: yo tampoco, pero me encantaría trabajar con él. Y efectivamente se pusieron rápidamente de acuerdo, y Chencho, yo creo, fue un magnífico director del OID. En aquel Partido Socialdemócrata al que hacía referencia, creo que estaban también figuras que luego tuvieron distintos viajes políticos, ¿no? Sí. Estaba Rafael Arias Salgado, me parece. Efectivamente, luego se pasó al Partido Popular, la SUEN era un caso distinto porque él tenía su propia Federación Socialdemócrata, como que había dos o tres socialdemocracias, pues unas veces coincidentes y otras menos. Y efectivamente la SUEN propició una Federación Socialdemócrata con sus propios hombres o propios personajes. Y yo no sé si incluso tenía alguna financiación aparte o al margen, pero vamos, tenía vida propia. No tenía la aureola que pudo tener Fernández Ordóñez, pero sí es verdad que tenía mucha dedicación. Ese fue el primer grupo socialdemócrata. Luego hubo otro ya posteriormente, cuando Fernández Ordóñez está decidiendo si se queda en la UCD o se marcha de UCD, cuando estaba en el Ministerio de Justicia, y ahí ya funda otro partido socialdemócrata en cuyas filas estaba sobre todo Enrique Linde, que fue el que en mayor medida propició el nacimiento de la fuerza, y que cooperaran, que acudieran a ella pues otra serie de personajes. Pero es verdad que hubo algunos dirigentes, Luis Gámez, por ejemplo, que estuvieron una etapa y luego se fueron, García Díez, que estuvo una etapa y luego formó parte del gobierno de Calvo Sotelo,
Hemos mencionado a la Suen, que desapareció, yo no sé por dónde está. Yo creo que se dedicó sobre todo a su cátedra de economía. Él venía de Estados Unidos y recuperó la cátedra. ¿Y por qué cree que tras dimitir Suárez hay un congreso en Palma de Mallorca en el que los socialdemócratas dicen, no, fieles a la UCD y aquí seguimos, y llegan unos meses después con Sagún de presidente y dicen, nos vamos? Sí, la verdad es que fue un congreso bastante complicado. Ya era un congreso en medio de muchas especulaciones sobre el ruido militar. Yo estuve en aquel congreso y en determinado momento hay una especie de vacío de poder. Suárez estaba a favor de dimitir, no estaba nada feliz con cómo le iban las cosas, el desacuerdo con los varones era bien visible, y hubo algunos varones, por lo menos algunos de los dirigentes de segunda fila de la UCD, que tenían esa tentación de convertirse, de presentar su candidatura, por lo menos para tener más fuerza en el partido. Ahí yo creo que es cuando Rodríguez Sagún es elevado a la presidencia del partido, y algunos, incluso yo recuerdo que yo mismo, una conversación, Paco Ordóñez le tratamos de animar a que presentara su propia candidatura, porque nos parecía que era alguien que tenía mucho que decir y que tenía un claro liderazgo. Él lo rechazó, él no quiso jugar a esa baza y prefirió mantenerse en la UCD. No se mantuvo mucho porque efectivamente al término sin terminar esa legislatura, un mes de septiembre, al volver de vacaciones, nos reunió a 3 o 4 en el Ministerio de Justicia y nos dijo que había reflexionado durante el verano y que estaba decidido a marcharse de la UCD, que él se iba, creaba un partido propio y seguramente terminaría en el PSOE, como así fue efectivamente. Bueno, fue un episodio bastante entretenido, porque ya estaba presidiendo el gobierno Calvo Sotelo, y nosotros filtramos la noticia a una agencia de prensa a un periódico diciendo que Ordóñez iba a anunciar su dimisión. Calvo Sotelo montó en cólera, se enfadó mucho, llamó a Ordóñez a decirle que era un disparate, que cómo podía hacer eso y que se desdijera inmediatamente y que no la tenía en cuenta la carta de dimisión que le había enviado, y Ordóñez dijo que, bueno, no sé lo que haré. Titubeó un poco, pero los más partidarios de Paco les sostuvimos, o los sostuvieron para que efectivamente mantuviera la dimisión, pensando que en todo caso no tenía nada que hacer con la UCD, una UCD que nos parecía que se había derechizado mucho, que estaba muy ocupada por personas que estaban ya muy coincidentes con el Partido Popular, con la Alianza Popular que era entonces, y que la socialdemocracia ahí no tenía lugar. Y ahí efectivamente pues fue uno de esos momentos en que una parte de la UCD se queda, de los socialdemócratas se quedan en UCD y otros se marchan, emigran. Hasta el momento creo que el señor Ordóñez es el único caso de un ministro que ha sido ministro con un gobierno de un color, de UCD, sí, y luego de otro con el PSOE. De hecho, decían que cuando juró con ministro de UCD, juró, y en cambio con Felipe González prometió. Estas cosas. Bueno, él era bastante creyente, efectivamente, había colaborado en El Signo, en El Ciervo, en una revista de espiritualidad catalana de gran relieve, y yo recuerdo que cuando en los últimos tiempos él padece un cáncer y vuelve a ir a misa todos los domingos, y me lo contaba. Yo seguía teniendo muy buena relación con él, y vengo de misa, voy a misa y tal. Digo, jope, Paco. Dice, nunca se sabe, ¿no? Es decir, que tenía esa duda de la fe, de si valía la pena o no valía la pena, pero efectivamente en los últimos tiempos sí volvió a tener una religiosidad que seguramente durante bastantes años se había alejado. Y efectivamente, en cuanto a la militancia política, pues yo creo, él decía que en un partido, a la hora de elegir un partido, se está donde menos incómodo puede estar uno. Y efectivamente hubo un tiempo en que él estuvo en UCD y estaba relativamente bien, otro tiempo que estaba en UCD y empezó a estar molesto y disconforme y poco feliz, poco mal situado.
y hubo ese determinado momento en que dijo que ya la UCD no le interesaba, que él estaba fuera de ese tiesto, y decidió y optó por el Partido Socialista. De hecho, tenía una relación extraordinariamente buena con Fernández Ordóñez, y tenían un entendimiento facilísimo entre ambos. Pues para pasar, digamos, al mundo más periodístico. Antes he mencionado el nombre del señor Onega y don Pedro Rodríguez, periodista bastante importante en la transición, aunque de muerte temprana, que por cierto, es curioso que siendo un periodista, digamos, que venía del franquismo, por así decirlo, le odiaban los ultras, ¿no? Porque he visto columnas en Alcázar que a Pedro Rodríguez le ponían como el traidor. Sí, yo creo, bueno, Pedro practicaba sobre todo su propia independencia y su estilo periodístico, que era lo que le gustaba. Utilizaba unas metáforas muy brillantes y yo creo que un estilo periodístico pues bastante diferenciador, bastante propio, y de hecho yo creo que tenía grandes lagunas en la formación personal y periodística. Manuel Alcántar, que era un periodista, un poeta, un escritor, también efectivamente, que colaboraba en el suplemento, en ese momento en el suplemento de arriba, recordaba siempre la anécdota de que Pedro Rodríguez le encargaba unos sonetos para me parece que la página 3, la página 4 del suplemento, y siempre le hacía la misma observación. Dice: Manolo, el soneto por favor que sea breve. El soneto tiene el número de versos que determina la métrica y no los que quiera el autor. Pero bueno, era un poco la tomadura de pelo que hacía. Yo creo que Pedro iba por libre, ideológicamente pues posiblemente acusaba esos fallos de su propia educación o formación política, pero era un autodidacta y tenía una forma de escribir muy característica, muy propia y extraordinariamente brillante. En el año 1982 nace una nueva cadena de radio, que es Antena 3 de radio, y la primera voz que se oye es la suya. Sí, bueno, la verdad es que tuve esa fortuna. Yo estaba entonces dirigiendo el diario informativo de las 2 de la tarde en Radio Nacional, y no eran buenos tiempos. Era el director general Robles Piquer, el cuñado de Fraga, y Robles tenía unos métodos y unos modos poco ortodoxos o poco amables. Yo recuerdo alguna vez que llamaba por teléfono indignado para decir: Pepe, ¿cómo habéis dado esa noticia en el informativo? Digo: Carlos, porque era una noticia, como tú bien has dicho. Se enfadaba muchísimo. Y hubo un determinado momento en que efectivamente Manolo Martín Ferrán, que estaba con ese proyecto de poner en marcha Antena 3, me llamó y me dijo: oye, Pepe, he estado pensando, ponemos en marcha esta nueva emisora de radio y quería que te hicieras cargo de la dirección de informativos. De modo que fue todo muy sencillo, me fui de ello. Ya que me ha introducido Radio Nacional de España, que yo después, pero veo que ya venía de antes, ¿estaba entonces cuando se produjo el cambio, digamos, de la primavera de Castedo Sotillos por el cambio de Robles Piquer? No, eso fue un poco más tarde. Yo estaba a mí me llevó... Bueno, yo estaba en Radio Nacional en varias fases. Pues, para empezar esa primera fase, la de UCD. En la primera fase a mí me tocó... Yo estaba con el subdirector de Lalo Azcona. Lalo dirigía España a las 8 y nos tocó dar la muerte de Franco, por ejemplo, el asesinato de Carrero Blanco, acontecimientos políticos de esa naturaleza. Y bueno, había que madrugar mucho. Nos íbamos a las 5 de la mañana, atravesábamos Madrid para ir a Prado del Rey, y ahí yo estuve pues hasta que estuvo Lalo Azcona, que lo hicieron a continuación director del telediario de las 3 de la tarde. España recuerda ahí Eso es, la corbata de Lalo Azcona, el diente de Lalo Azcona, muchos puntos míticos del personaje, que yo creo que era en ese sentido pues bastante sintomático también de un tiempo, característico de un tiempo. Esa fue la primera fase en televisión. Luego volví, en radio televisión, en el Ente. Luego volví en una segunda fase, en esta de director de informativos de Radio Nacional, llamado por Pilar Miró. Cuando a Pilar Miró la hacen directora general, yo tenía una amistad personal, particular con Pilar, porque nos había operado el corazón el mismo cirujano. Y era una cosa bastante curiosa. El doctor Rábago, que yo creo que era una eminencia, a mí me operó a los 14 años y me decía que bueno, tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir, y efectivamente pues eso del bicho malo se
Sí, Bueno, hombre, tuvo lugar ahí. ahí nos suscribiremos ese adjetivo. Antes de coger esa etapa que ya es con el PSOE, por terminar, digamos, la etapa con UCD, hay más o menos un dicho de como que la etapa de Castedo era como la etapa buena y Sí. cuando llega Robles Piquer dejó de serlo. Y de hecho Manuel Antonio Rico creo que deja Radio Nacional de España por esas fechas. Sí, yo creo, hombre, cada uno tiene su propia historia y cómo le va, pero efectivamente Castedo era el liberal frente a un Robles Piquer que era pues la caverna, digamos, de ahora, era el más ultra o el más dogmático dentro de la UCD, perdón, de la UCD o del partido de Alianza Popular, porque ya en ese momento yo creo que se tocan bastante la UCD y sus varones y lo que luego sería el Partido Popular, que era Alianza Popular. Y en ese momento, efectivamente, yo creo que pues Castedo pasaba a ser la izquierda del centro y Robles Piquer era la derecha del centro. Usted está con Martín Ferrán al frente de los informativos de Antena 3 Radio. ¿Y en qué momento decide volver a Radio Nacional de España? Por esto nos contaba de Pilar Miró. En ese momento, cuando Pilar Miró llama un día, después de, yo creo que llevaba 7 o 8 años en la radio y estábamos bastante satisfechos de cómo funcionaba, y un día llama y dice: oye, Pepe, que quiero que te vengas conmigo a Radio Nacional, tú conoces la casa y a mí me gustaría contar contigo. Digo, bueno, pues lo pienso. Tuvimos una reunión a mí me llamaron para los dueños de Antena 3, que eran Godó, Asensio, el propio Martín Ferrán, ¿cómo se llama? El que fue defensor del pueblo de Jiménez de Parga. Jiménez de Parga. Me llamaron a capítulo para decir: oye, Pepe, sabemos que tienes esa oferta de Pilar Miró, pero nos gustaría que te quedaras. Y yo había tenido un problema con Martín Ferrán, porque Godó en determinado momento quiso prescindir de Martín Ferrán. A mí me llamó un día para que desayunara con él y me lo dijo. Digo, me parece un disparate, pero ¿y a quién vas a poner? Y me dijo otro nombre. Digo, pues yo creo que es un desastre, lo que va a pasar con Antena 3 va a ser desastroso. Se enteró Martín Ferrán y Martín Ferrán, pues lógicamente no le gustó nada que yo hubiera estado en esa operación. Yo no estuve más que informado por Godó, pero no le sentó nada bien y me dijo que había sido desleal a la casa, y en ese momento fue cuando se produjo la llamada de Pilar Miró, de modo que yo había empezado a estar un poco pues disconforme con la situación, o poco feliz con Antena 3, que no había pasado nunca, pero aproveché para irme. Luego tomaré un detalle de lo que acaba de decir usted ahora, pero por terminar el tema de televisión española, ha estado por aquí, tengo que decirlo, en este mismo ciclo, Antonio Casado, hablando de este incidente. Leí esa entrevista, sí. Pues, me parece que me menciona ahí. Era aludido como la persona, digamos, que había prescindido de él de un día para otro. Es el primer caso que efectivamente me ha pasado eso. Yo a Antonio lo cesé en el estudio de Radio Nacional, porque hubo una mañana que él hacía España a las 8, que yo lo había hecho unos años antes cuando lo dirigía Lalo Azcona, y una mañana nos llama el corresponsal de Radio Nacional de España en el País Vasco y nos dice: oye, acabo de pasar una crónica contando, pues, no sé qué interioridad de ETA. Me gustaría que se pasara, y me explicó, porque aquí nos cuesta mucho tener credibilidad en el País Vasco y sería bueno para Radio Nacional, para nosotros, que esta información se diera. Y bueno, yo se lo digo a Antonio. Normalmente los directores podían hacer lo que les viniera en gana, pero bueno, basta que lo diga el corresponsal para que se supone que tiene alguna razón de ser. Me explicó de qué se trataba y qué razones daba para que se diera la información. Y fui al estudio a ver a Antonio y digo: oye, Antonio, ha llamado el corresponsal allí, me dice que ha mandado una crónica sobre este tema, que eran unas negociaciones, algo de la banda terrorista ETA, y me ruega que se dé, si no te importa, hazla pasar, dale paso. Y dice: no, a estos hijos de puta yo no les hago publicidad de ninguna clase. Y digo: Antonio, si no se trata de darles publicidad, es una noticia y la pide el corresponsal se supone que tiene sus razones para pedirla. Que yo a estos hijos de puta no les hago ninguna publicidad. Digo: oye, si no quieres darla tú, no importa, no la des tú, di a un locutor de guardia que le dé paso y simplemente, y ya está. Que no, oye, si yo dirijo el informativo, haré lo que me salga los cojones. Digo: pues no, harás lo que te diga el director de informativos, que soy yo. Ah, bueno, pues tú verás. Digo: pues yo digo que sí, que se emita esa noticia.
y si no, pues tendrás que dejar el cargo. Dice, pues dejo el cargo. Eso es, así se produjo. Bueno, fue violento, afortunadamente hubo unos días de una relación tensa con Antonio y con su mujer, con Carmen Rigal, y con alguna gente que se enteró del episodio y que llamaban para decir que Antonio tiene razón o que Antonio tiene razón. Bueno, sucedió como lo cuento, y afortunadamente ahora la relación ha vuelto a ser buena. Yo lo veo poco a Antonio, pero me complace verlo. Él más o menos lo que más o menos le entendí es que él dice que se perdió una ocasión para hablar tranquilamente de si existe o no la cláusula de conciencia en un locutor radiofónico. No sé si... Bueno, en primer lugar, él no era locutor, él estaba ejerciendo director de informativos, es un periodista, y obviamente, normalmente el programa sí, claro que tenía autonomía suficiente, pero si hay un director de informativos, quiere decir que está por encima, que tiene una responsabilidad superior a la del director del espacio. Yo ejercí según mi modo de entender, y creo que en aquel momento pues era bueno que se diera esa información, porque la reclamaba el corresponsal del País Vasco, que se supone que estaba mejor informado que los dos en la materia, de modo que bueno, se ejerció la autoridad sin más. Hablamos antes de Pilar Miró. El mandato de Pilar Miró acaba de una manera un tanto accidentada, con una dimisión. Muy brusca, porque es después de todo aquel episodio que denuncia el Partido Popular de que había gastado una parte del presupuesto en ropa interior suya. Hay un diputado del Partido Popular, Ramallo, el extremeño, que efectivamente que luego sería cesado por corrupción, que incluso aireó algunas de esas facturas de ropa íntima de Pilar Miró, y yo creo que es un episodio bastante... Es que sobre ese episodio también ha habido quien ha dicho, lo que pasa es que no sé si es rumor o a que llegó a fundarse de alguna manera, que aquellos datos que le llevaban a Luis Ramallo se los dio un sector del PSOE. Sí, Pilar no se llevaba nada bien con Alfonso Guerra, y Guerra mandaba muchísimo al gobierno, era el vicepresidente. De hecho, tenía un teléfono directo entre Pilar entre Guerra y el director general de Radio y Televisión, que en ese caso era Pilar. Pilar, en determinado momento, yo fui testigo, arrancó el teléfono, dijo que no tenía ganas de oír hablar de ese señor. O sea que la relación entre los dos... Que no era como Calveño. Efectivamente, que no era como Calviño, y que ella tenía muy buena relación con Felipe González. Felipe era el padrino de su hijo, de Gonzalo, y bueno, yo creo que en esa situación pues Alfonso Guerra era un tercero molesto en ese sentido, y representaba un área del Partido Socialista más pro Calviño y nada pro Pilar, de modo que ella estaba en una situación incómoda. Y yo creo que efectivamente que esa zona del Partido Socialista encabezada por Alfonso Guerra pues aprovechó la ocasión para quitarla de medio. Y lo interesante aquí es que entra en escena un nuevo director que también ha estado por aquí alguna vez, don Luis Solana, y prácticamente su primera decisión, casi cuando acaba de tomar posesión, enero de 1969... El mismo día de tomar posesión me llama a su despacho y me dice: Cabero, abre la agenda y me dice: en mis previsiones hay un nombre para ser director informativo que eres tú. Bueno, tú sabrás. Pero me dijo textualmente, me dicen que tienes que dejar de hacer una columna que haces en la revista Época. Dice, yo no sé, no he visto jamás la revista Época, ni sé lo que publicas en la revista Época, pero me dicen que tienes que dejar de hacerla si quieres seguir siendo director informativo. Digo, pues busca otro, porque sencillamente yo en Época hago unas páginas de chismorreos, de chismes, ocupaban 5 o 6 páginas de todas las semanas, y por lo que yo cobro en la revista, pues viene a ser una semana lo que cobro en el mes en la radio, de modo que lo siento mucho, pero me inclino por seguir en Época y no en este despacho, de modo que busca otro y yo me voy. Y puso otro, efectivamente. Pero vamos, yo tenía buena relación con Luis Solana. Me pareció, en eso del me dicen que, me pareció un poco... Bueno, estaba claro quién lo designaba el equipo de Guerra o alguien que Guerra determinaba que fuera, y efectivamente lo enviaba con una serie de planteamientos muy claros y muy estrictos, entre ellos eso, que
bueno, que Cabero le servía, pero siempre que se atuviera a unas normas. También se dijo en aquel momento, aunque por lo que veo tuvo más que ver un motivo más directo que el que había pensado, porque la prensa señaló que a ver si era porque le molestaba al gobierno la lectura de prensa, porque podía parecer que la radio También, pública se hacía eco de los editoriales, pues por ejemplo también, del ABC o del Mundo, que no sé. también es curioso, efectivamente, en aquellos tiempos había unas interesantísimas conversaciones que el presidente Felipe González mantenía con el director de televisión, el jefe de informativos de televisión, el jefe de informativos de Radio Nacional, la directora de Radio Nacional. Nos reunía con bastante frecuencia, una vez a la semana o cada 15 días, y nos contaba pues algunas interioridades de su cargo. Por ejemplo, Julio Benito, que era el director de informativos de televisión, dice: a ti te habrá encantado esta semana que porque se ha podido meter las cámaras en determinados juicios. Los juzgados habían abierto a que la televisión grabara algunas de las comparecencias y tal. Estarás encantado, pero yo tengo a los jueces de morros y con un cabreo de 1000 demonios. Dice: a ti, Cabero, yo oigo tu resumen de prensa, me parece muy bien, pero le estás haciendo una publicidad, por ejemplo, al diario Ya, absolutamente desproporcionada, porque para ti es lo mismo que lo que publique El País, o que era entonces el gran periódico, o ABC, que lo que publique el diario Ya. Y claro, no es lo mismo un periódico que tira 200, 300.000 ejemplares o uno que tira 25 o 30.000 ejemplares. Digo, ya, pero ¿cuál es la fórmula? Eliminar la prensa que con poca más pequeña, claro, o con opiniones que no gustan al gobierno. Digo, vamos a ver, hacemos el resumen de prensa por una razón sencilla. En primer lugar, porque no tenemos opinión política propia, y recogemos la que nos dan otros medios informativos. Y en segundo lugar, porque queremos tener buena prensa, y esa es una fórmula para tenerla. El estar el hacernos eco de la prensa nos permite tener buena relación con los periódicos. Dice: no, si yo entiendo tus razones, pero al gobierno y a mí en particular pues nos molesta mucho. Y efectivamente, en la primera reunión con Luis Solana, pues ese fue uno de los asuntos que salió a colación y que él forzaba también a que dejara de hacer el resumen de prensa. Al segundo día ya no lo hice y me llamó para agradecer que ya hubiera dejado de hacer el resumen de prensa. Digo, si es tu orden, es tu decisión, tú eres el director general, ¿yo qué voy a decir? Dice: pues muchas gracias. Y bueno, esa fue la relación con Luis. Revista Época, por lo que usted comenta, ya compatibilizó durante un tiempo. No debería parecer raro que un profesional colabore con varios medios, pero si nos ponemos una lógica simplista de trincherismo, dices, qué original que una revista dirigida por un periodista como don Jaime Capmany, muy hostil contra Radio Televisión Española en aquella época, que llegó a escribir cosas muy duras contra los dirigentes de la televisión pública en aquel momento, a la vez colabore en la revista y en la única televisión. Yo a Jaime Capmany ya lo había tenido como director en el periódico Arriba. Había sido uno de mis primeros directores cuando yo colaboraba, cuando empecé en el oficio. Jaime Capmany efectivamente tenía su opción ideológica bastante clara. Él firmaba con una pajarita de papel y tenía una relación extraordinaria, yo creo, con la vieja falange. Bueno, yo no comulgaba con eso, pero él tenía bastante respeto a las libertades, a las opiniones ajenas, bastante respeto en aquel momento, que tampoco es ahora. Jaime a mí me encargó que me ocupara de esas páginas de chismes de la revista Época, y además lo pagaba muy bien, porque yo me enteré de cuánto cobran los otros redactores. Alguien que vaya a hacer como voy a hacer yo 6 o 7 páginas, ¿cuánto cobra? 100.000 pesetas a la semana. Dice: pues yo quiero cobrar lo mismo. Esa fue un poco digo, joder, cómo vienes, cómo llegas. Fue la broma de Jaime, pero efectivamente lo respeto siempre. Y ya digo que bueno, en ese caso, cuando Luis Solana plantea lo uno o lo otro, yo dije que efectivamente que adiós, muy buenas, que a mí me interesaba más seguir con Época porque me pagaba más. Ideológicamente, pues ya digo, era una sección de chismes, de cotilleos, de recoger algunos de los rumores que circulaban. Yo creo que no tenía relevancia, aunque probablemente sí tenía muchos lectores, porque ese tipo de
de productos, pues suele tener una lectura fácil. Por una curiosidad por el tema, señor Camani, que a lo mejor me puede resolver, él manifestaba, retrocediendo ya al año 70, que a él le saca del diario Arriba, en lo que él dejó por escrito era que según él le echaba al almirante Carrero Blanco por ser demasiado liberal. También es verdad, sí. Hombre, yo creo que como en UCD hay fases en las que algunos determinados falangistas son de izquierda, y claramente de izquierda, y en otros en que son muy de derechas. Jaime Cadmani, que había sido pues muy de derechas, es luego de los que defienden la camisa blanca en lugar de la camisa azul. Es decir, que sí hay una clara inclinación a la derecha, a la izquierda o al centro por parte de la falange, y sobre todo de algunos de sus más preclaros o más insignes personajes, y en este caso es verdad que Jaime en determinado momento era un duro y luego pues se fue haciendo mucho más liberal. ¿Le podríamos poner en el mismo sector que a Pedro Rodríguez, a quien les he citado? Bueno, Pedro, por ejemplo, con Jaime tenía muy buena relación, y precisamente por eso yo creo que los dos eran bastante, no digo acomodaticios, sino que vivían un poco con el tiempo. Fernández Miranda fue el que, como secretario general del movimiento, pues avanzó, propulsó esa mayor liberalidad de la falange, viendo que ya no había más remedio que desembocar en una democracia, y yo creo que los dos iban por esa misma senda que luego encabezaría a Adolfo Suárez. Yo creo que era todo bastante, por lo menos visto desde esta distancia, me parece que era todo bastante lógico. Hay una especie de dicho que los bancos son, digamos, intocables, o los presidentes de los bancos, como que los medios les tienen miedo, ¿no? Si hubiera que seguir su trayectoria, veríamos que en su caso no se dio como tal, porque encontramos que en esta página de que usted hablaba de chismorreos en época, llegó a poner la diana al mismo don Emilio Botín, que de hecho le mandó a usted al señor Calmani. Sí, es la primera demanda que yo tuve, y efectivamente a mí me llegó el rumor de que Botín estaba teniendo un ligue con una afamada actriz. La fuente me pareció que era del todo digna o del todo fidedigna. Publiqué el rumor como tal rumor, y me defendió Jiménez de Parga, y me dijo que no había ningún inconveniente, que no tendría ningún problema. Y luego efectivamente se demostró que a los tribunales les pareció que era una invasión de la intimidad y que no estaba suficientemente comprobado el dato, y efectivamente pues me sancionaron. Yo creo que es la primera y única sanción que yo he tenido en la vida. Luego tuve muchos pleitos con la justicia durante los años que fui director de Interview. De hecho, prácticamente cada semana tenía que acudir a los juzgados por algún caso sobre todo de personajillos que aparecían desnudos en alguna playa. Luego recordaremos alguno de ellos, pero por ceñirnos ahora al tema de radio, cuando empiezan a aparecer las tertulias, usted aparece, si no me equivoco, en la de Antena 3 de Antonio Herrero, ¿no? Es la primera. Sí, yo cuando sucede la vuelta, cuando Luis Solana me invita a permanecer y yo digo que no, que prefiero seguir haciendo época, yo tengo una llamada de dos herreros para mí muy queridos, que eran Antonio Herrero y Luis Herrero, que me invitan a volver a Antena 3 de radio. Yo creo que con Manuel Martín Ferrán debió ser un poco más difícil, pero también Manuel, que por supuesto era el que mandaba en Antena 3, pues acepta lo que le piden estos dos herreros, y yo vuelvo a Antena 3 de radio. Vuelvo y no vuelvo a ser director de informativos, pero sí me reincorporo de nuevo y sigo colaborando con la casa, yo creo que con buena relación. Y no sé, desde esa época pues... Aquí lo que nos llama la atención es que con los cambios del año 92, aquí han pasado varios protagonistas porque hemos hablado con Luis Herrero, con Manuel Martín Ferrán, con Mario Conde, sobre los famosos cambios accionariales del año 92, pero hay algo que me llama la atención por una cosa que ha comentado usted antes. La versión, digamos, oficial, si la queremos llamar así, del antenicidio, como la bautizó Federico Jiménez Los Santos... A mí esa ya no me pilló, yo ya estaba fuera. Claro, pero ahora voy a decir por qué se lo estoy comentando, porque más o menos esa versión venía a ser más o menos que todo era armonía
entre el señor Godoy y el señor Martín Ferrán hasta que llegan los invasores, que son Mario Conde por un lado, Asensio por otro y Polanco por otro. Si usted me comenta que ya antes de la finales de los 80 ha habido un intento del señor Godoy de desalojar al señor Martín Ferrán, la conclusión inevitable es que ya había, por tanto, problemas que venían tiempo atrás de que llegaran los nuevos accionistas. Sí, probablemente no se conocieron, no llegaron a aparecer en medios escritos, pero efectivamente Antena 3, hay que recordar que los propietarios son Godoy y Asensio, que son los máximos propietarios de los dos grandes periódicos catalanes, y entre ellos no se llevaban precisamente bien. Es decir, que coincidían en Antena 3 pero discrepaban en todo lo demás, y luego la forma de ser y de actuar de uno y otro pues era también muy distinta. Recordemos asimismo que Godoy es el que obtiene la licencia de Antena 3 de televisión, pero que se la deja comprar o deja que entre Asensio con el periódico de Cataluña, con su grupo Z, y bueno, y ahí también se escinde la unidad que había en Antena 3, de modo que entre los dos hay muy poca coincidencia, y eso obviamente pues afecta también a Manuel Martín Ferrán, que se supone que estaba al margen de las peleas de los dos, pero que inevitablemente pues en determinado momento pues está más a favor de uno, más a favor de otro. Manuel Martín Ferrán estuvo durante muchísimos años cooperando con el grupo Z y publicando un comentario diario en el periódico en un periódico catalán, el Diario de Barcelona, y en Z, y en el grupo Z. Es decir, que yo creo que tenía mucha más inclinación hacia el grupo Z que hacia Godó. Bueno, nos comentaba ya que en el momento del cambio accionario usted ya no estaba, pero como observador le pregunto, ¿cree usted cuando se produce ese cambio accionarial de que empiezan la televisión, ¿no? Que entran el grupo Z y de la mano del Banesto, eso se hizo en contra de la dirección que había, es decir, de Manuel Martín Ferrán, o que él estaba en aquella operación? Yo creo que la operación Antena 3 yo la seguí efectivamente desde el primer momento, luego ya desconecté un poco y volví más tarde, después del paso por Radio Nacional, y yo creo que entre una y otra situación Antena 3 de radio se había radicalizado mucho contra el PSOE gobernante, de modo que en las primeras elecciones en las que participa Antena 3 es en las elecciones andaluzas, todavía además con muy pocos medios. De hecho, grabábamos desde un teléfono que tenía la conexión en el suelo, se hacía con gran esfuerzo, pero llegamos a inaugurar una emisora por semana, así que tuvimos una temporada de extraordinaria implantación y de mucho esfuerzo personal de todos los trabajadores. Pero en esa etapa yo creo que empieza a radicalizarse en la radio, en buena medida yo creo gracias a Antonio Herrero, que era el ideólogo, digamos, en las tertulias y en el primer informativo de cada mañana. Y yo recuerdo en algún momento que una conversación con Manuel Martín Ferrán, que yo le decía, el gobierno no va a resistir tanta presión, en determinado momento pues os va a dar algún golpe a la emisora. Yo creo que se puede criticar, pero no sé, yo creo hasta el punto en que lo estamos haciendo seguramente no lo van a soportar. Yo no tenía ninguna información, pero vamos, a mí me parece que se veía venir, y que en el primer momento que tuvieron oportunidad, pues la SER se hizo cargo de Antena 3 y Antena 3 desapareció. Es lo que se llama el antenicidio. Y por zanjar, digamos, el apartado de Antena 3, ¿cuál es la lectura que le parece a usted más adecuada o cuáles son compatibles? ¿La lectura de decir que es libre mercado y por lo tanto unas empresas dicen comprar a otras? La lectura es que creemos que el gobierno está detrás de esas empresas que entraron nuevas. Hombre, yo creo que una empresa privada es muy dueña de determinar la línea que considera más oportuna, más conveniente. Otra cosa es que efectivamente que tiene que pensar que en determinado momento el gobierno de turno pues se puede cansar de que todos los días lo vapuleen una y otra vez, con razón o sin ella, y a mí me parece que este fue un caso bastante claro. No sé si algún periódico actual o de los últimos tiempos tiene una disposición radical, beligerantemente contraria al gobierno, y si la mantiene de manera
definitiva. Yo creo que mi impresión es que eso no es muy feliz, no es muy oportuno, porque antes o después va a chocar con el gobierno, y el gobierno siempre tiene unas potestades bastante formidables para dar o para quitar. Me parece que antes de que desapareciera Antena 3 Radio, usted ya había escrito el libro El PSOE contra la prensa. Sí, un verano hice efectivamente me encargó temas de hoy y publiqué y entregué, pues no sé cuántos, 300 o 400 folios, hablando un poco de cuál había sido la actitud del Partido Socialista con los medios informativos y cómo, yo no sé si mantenía alguna tesis, lo dudo. ¿Pero había algún ejemplo que le hubiera hecho a usted decir, aquí hay que decir que se están pasando? Yo creo, a mí me parece que fue entonces la editora la que suscitó ese tema, porque había de esos momentos que se producen de una relación dura o áspera entre medios y gobierno, y yo lo que hacía, creo recordar, que era un poco recordar o enumerar las situaciones en que el Partido Socialista había tenido choques con los medios informativos. Bueno, obviamente yo formo parte de un gremio que es bastante frecuente que choque y que discuta con el gobierno, y obviamente estoy a favor del oficio por regla general. Lo digo porque no sé si es de una manera un tanto exagerada o no. Casi a la vez hubo un gran número de profesionales importantes que achacaban decisiones empresariales al gobierno. O sea, el empresario del Independiente cambiaba el director del Independiente y el director decía que había sido el gobierno. El empresario de Diario 16 cambiaba el director de Diario 16 y el director decía que había sido el gobierno. El director de Antena 3, Martín Fran, dejaba Antena 3 y decía que había sido el gobierno. Bueno, entonces, hombre, pues yo creo que habría que ver que en cada caso algunos sí era bastante apreciable, como por ejemplo el caso de Pedro J., que estaba en Diario 16 y al que descabalgó el gobierno. Yo creo que eso fue bastante apreciable, porque se enumeraron las razones que en aquel momento determinó Felipe González y que todavía ahora mismo persisten, y la enemistad de Pedro J. y Felipe González sigue hasta nuestros días y arranca ahí. Hay un momento en que aparece Herbiti, que era entonces el consejero delegado de Z, y me hace la oferta de incorporarme al grupo Z. Y yo, la verdad es que me escamó un poco. ¿Para qué? Para hacer que queremos que dirijas una de nuestras revistas. ¿Y qué revista? Yo pensaba que iba a ser Tiempo, y me sorprendía porque ahí estaba Pepe Oneto desde mucho tiempo, había estado Pedro Rodríguez, y dice, pues queremos que dirijas Interview. Pues no me veo yo ahí en esa... No creí yo que tuviera imagen para eso, pero bueno, efectivamente me llamó la atención y me incorporé a Z. Estuve un par de años en Z, en Interview. Ha mencionado antes el nombre de Herbiti. Herbiti salió muy repentinamente luego del grupo Z. Sí. De esas salidas de un día para otro, dices el número 2, que de repente da un portazo, pero nunca se dijo muy bien qué pasó. No, y de hecho ha desaparecido. Yo no sé dónde está, no sé siquiera si existe. Me imagino que sí, que afortunadamente seguirá por ahí en alguna parte, pero yo también le perdí la pista de manera súbita y nunca he vuelto a saber de él. Pero efectivamente en aquel momento mandaba muchísimo, era el hombre de confianza de Asensio, y casi de un día para otro desapareció. Esta es una de las cosas que hizo muy interesantes. Esta entrevista la hizo usted en el año 94 a Rafael Vera, que es interesante porque es cuando, digamos, aún no ha estallado el caso Gala, aunque está a punto, queda un año para que estalle nada más, y dice, Amedio debería ser indultado. Si yo lo hubiera visto en aquel momento, hubiera dicho, qué cosa tan rara, un secretario de Estado defendiendo a un policía condenado a más de 100 años de cárcel y pidiendo su indulto. Claro, vístolo con la lectura del año posteriores, quizá le vemos una lógica, no sé usted yo qué hacía piensa. Muchas entrevistas en la revista, de hecho tenía 3 o 4 seudónimos para no repetir tanto mi propio nombre. Hacía, por ejemplo, una serie de pintores del nudismo, de desnudos, y la verdad es que me divertí mucho, salvo por un episodio, y es que tuvimos que hacer una reducción muy drástica de personal, hasta el punto de que nos tuvieron que trasladar una temporada a Barcelona para hacerla en Barcelona. Pero vamos, al margen de eso, pues fue una etapa muy entretenida. Y hacía entrevistas políticas, y efectivamente ahí yo tenía buena relación con muchos políticos. En este caso Rafael Vera pues se ofreció, yo ahora lo veo de vez en cuando porque debemos vivir relativamente cerca y lo veo en la calle de vez en cuando y charlamos pues un poco de lo divino y de lo humano, pero en aquel momento él mandaba muchísimo. Hay que recordar que era un secretario de Estado pues con mucha fuerza en el Ministerio del Interior, y fueron esos momentos de gran crudeza y de gran
de grandes preocupaciones dentro del Ministerio del Interior. Hay que recordar que Barrio Nuevo y Vera terminaron en la cárcel, que hay episodios como el de Amedo pues muy duros, que el director general de la Guardia Civil se fuga con el dinero. Yo creo que, bueno, en esas entrevistas hay una curiosa anécdota, que es la entrevista que yo le hago a Javier Arenas, porque muy habitualmente hacíamos las entrevistas en el Palace, y en el Palace ya estábamos un poco hartos de sacarse casi siempre las mismas fotografías, los mismos enfoques, y el Fernando, no era el fotógrafo que se vino conmigo a ver a Javier Arenas, me dice: oye, he hablado para ver dónde lo hacíamos posar, he hablado con el limpiabotas, porque me he enterado que Arenas... Hombre, es de ahí de donde viene... Bueno, de ahí viene el episodio que todavía Arenas hace unos pocos días me recordaba, que me dijo: he hablado con el limpiabotas y me dice que es cliente suyo y que podríamos hacerle fotos en un momento en que él le hace la limpieza de los zapatos. Y pues estupendo, muy bien. No le concedo mayor importancia. Cuando llegó Arenas me dijo: sois unos cabrones. ¿Por qué? Yo ya se me había olvidado. Pues me dice el limpia que vais a hacerme las fotos posando con él haciéndome la limpieza de zapatos. Digo: ¿qué a ti qué más te da? Y efectivamente se la hicimos, y además él, bueno, no sé si por propia iniciativa o por iniciativa de limpiabotas, lo cierto es que además de limpiarse las botas estaba leyendo el Financial Times. Yo dudo que Arenas conozca muy bien la lengua de Shakespeare, pero era una foto bastante entretenida y divertida, hasta el punto de que nada más llegar al despacho, después de hacerle la entrevista, me llama Miguel Ángel Rodríguez y dice: oye, Pepe, ya sé que has estado con Arenas, incluso tengo buena información de que le habéis hecho unas fotos muy simpáticas. Dice: no serán para publicar. Digo: no, son para poner encima de la mesilla de noche. Dice, para guardármelas de recuerdo. Dice: ¿cómo? ¿Para qué van a ser si no? Vamos, enfadado Miguel Ángel, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es el oficio, ¿no? Hay que decir que entre comillas, le han costado caro, porque me acuerdo que en estas últimas elecciones andaluzas el spot del PSOE, sí. Te conocemos, el de limpiabotas. Pues 30 años después, efectivamente, han reaparecido. 30 años, sí, por ahí. El 94 es esto. Sí, 20 y pico años, sí. Porque efectivamente ha aparecido el personaje Arenas limpiándose los zapatos. Aunque divertido, sí, porque a mí, por ejemplo, me tocó discutir con José María Ruiz Mateos la oferta que nos hizo para publicar unas fotos que dieron mucho que hablar de Luis Roldán. Con el patito. Eso es, en calzoncillos, en ropas menores, y en una mesa que se supone que tenía algo blanco encima, y bueno, nos las vendió. Y luego apareció otro personaje diciendo que a ver dónde las cobraba. Digo: pero si ya las ha cobrado el señor Ruiz Mateos. Es un chorizo, que si son mías. Bueno, ese tipo de episodios. En otro momento Ruiz Mateos nos intentó vender también un reportaje sobre la hija secreta de Boyer. Y yo llamé a Boyer y digo: oye, que tenemos una oferta para publicar un reportaje con tu hija secreta. Y sin decirle más, dice Boyer, el cabrón este de Ruiz Mateos otra vez. O sea que era como una bailarina, ¿no? O algo así, que salió con la hija en Antena 3, y luego parece que la cosa no iba en serio. No, yo creo que era una persona, una chica de la calle, como suele decirse, que efectivamente la convenció Ruiz Mateos para que atendiera a determinada prensa y le contara que ella había tenido un ligue, una relación con Boyer, con el ministro Boyer, en aquel momento en que, después de ser expropiado por el gobierno, Boyer se convirtió en la bestia negra de Ruiz Mateos y le tiraba tartas y le hacía todo tipo de feos. Yo hice la entrevista, fui a entrevistar a esta señora o señorita, y le pregunté, dice: ¿pero usted cuándo conoció a Boyer? Dice: pues en tal año. Dice: pero si Boyer ni siquiera era ministro entonces. No, pues no sé, entonces tenía un desconocimiento absoluto de quién era y de qué hacía allí. En el año 96 creo que es cuando llega don Agustín Valladolid a la dirección de la revista Interview. Y aquí... Sí, a mí me llama Asensio y me dice: oye, Pepe, tengo que sustituirte. Le debemos muchos favores a Agustín Valladolid. Valladolid había sido director de comunicación del Ministerio del Interior
y le debo muchos favores a Agustín. Agustín quiere ser director de Tiempo, pero yo en Tiempo no lo puedo situar. Estaba Pepe Oneto, y en cambio es más fácil que te recupere a ti para la tele, de modo que tú te vas a incorporar a la televisión española y Agustín Valladolid se va a hacer cargo de Interview. Digo, bueno, tú mandas, así que... Y luego estuve 2 o 3 meses que me citaban a Antena 3 para hacerme cargo de algo. Primero director de informativos, luego me encargaron una serie sobre ETA. Total que no terminaba de trabajar en nada. Y ya me quejé un día a Asensio. Digo, oye, dice, pero a ti te seguimos pagando, ¿no? Sí, pero estoy bastante incómodo porque no. Un día me dice una cosa, otra, y sigo sin hacer nada 3 meses después de salir de Interview. Dice, pues tengo otro encargo para ti. Hazte cargo de Antena 3, de Intereconomía. Intereconomía en aquel momento se había hecho cargo Z. Intereconomía era de un personaje que se llamaba Luis Gasulla, un personaje bastante singular y curioso. Tenía en el garaje, él tenía un Rolls Royce y tenía 3 plazas de garaje, la de su Rolls y las 2 vecinas para que nadie se lo arañara. Es decir, que era un personaje bastante singular y curioso. Y bueno, y empezó a hacer una radio pues bastante peculiar, consistente en dar noticias de economía y música clásica, estrictamente, nada más eso. Y a mí me fichó Luis Vicente Muñoz, que ha estado por aquí hablando un poco de esa etapa. Eso es, me fichó para hacer un resumen de prensa. Vamos, me fichó él o Carlos E. Rodríguez, que fue el que se encargó por parte de Z de la supervivencia de esa radio. Digamos, y ya que lo ha introducido, es una etapa muy poco conocida de la empresa, porque digamos que en Intereconomía hay alguna reseña de cuando se crea, ahí por el señor Gasulla en el año 94-95, después desaparece de toda información que hay sobre ella cuando la adquiere Z y luego parece que se desgaja en el grupo de negocios sobre el que ahora le preguntaré, y prácticamente no se sabe nada más de ella hasta que llega el señor Ariza en el año 97. Bueno, sí, es una etapa oscura. En esos tiempos de Gasulla tiene dificultades de financiación o de liquidez en la empresa, y se le ocurre la brillante idea de enviar a los reporteros a la calle para plantear lo siguiente: si a Banesto la han expropiado por su mala gestión, el Banco Hispanoamericano está en igualdad o peores condiciones, como que venía a decir los reporteros, de modo que hay que reclamar que el gobierno también intervenga y cierre el Banco Hispanoamericano, intervenga. Paréntesis, banco que tenía algo que ver con el grupo Z, según tengo entendido. Yo no sé si tenía. Lo que hizo el banco fue comprar Intereconomía y cedérsela a Antena 3, al grupo Z para que la gestionara. Y por eso se hizo cargo Carlos E. Rodríguez, junto con... Él constituyó una nueva empresa con tres bases: Gaceta de los Negocios, Intereconomía y la agencia OTR Press, que era de su propiedad, en la que habíamos estado además participando tanto Fernando Onega como Carlos y yo. Los tres la habíamos puesto en marcha unos cuantos años antes. Y era una agencia de prensa que tenía su propia razón de ser. Pero en un momento determinado eso se independiza de Z. Eso se independiza de Z, lo gestiona, como digo, Carlos E. Rodríguez, y no termina de funcionar. A Gaceta se le busca, y a Intereconomía se le busca algún nuevo patrón. Se negocia sobre todo con la patronal. La patronal está a punto de entrar, tampoco quiere hacer una inversión ahí. Se busca algún empresario que entre, y es efectivamente el momento en que aparece Julio Ariza. Julio había sido diputado en el Parlamento de Cataluña, diputado navarro en el Parlamento catalán. Él era de los partidarios de poder hablar en castellano en el Parlamento de Catalán. Tenían una oposición clara por parte de muchos nacionalistas catalanes, y un poco harto de esa situación se vino a Madrid y puso en marcha Usted ha sido director de Intereconomía en un momento en ese periodo, pero no tengo bien situado. ¿Con Carlos E. Rodríguez? Sí. Carlos era el director general de todo el grupo, de las tres, de Gaceta, de Intereconomía y de OTR, de las tres empresas. Y en determinado momento yo soy el designado director de la radio. La verdad es que era entonces una radio de apenas 10-12 personas. Y cuando se hace cargo Julio Ariza, en la primera semana me dice: Pepe,
no me salen las cuentas, habrá que prescindir de 5 o 6 personas más. Se prescinde de 5 o 6 y a la semana siguiente vuelve a decirme lo mismo. Dice, tendremos que prescindir todavía de otras 2 o 3 personas más porque seguimos sin cubrir gastos. Entonces, si yo le digo, mira, tengo una oferta para volver a Radio Nacional, de modo que me voy yo y por lo menos tienes disponible mi sueldo para lo que puedas, para la supervivencia del grupo. Y es mi tercera vuelta a Radio Nacional. Me incorporo entonces al programa de Nieves Herrero de las tardes y allí estoy una temporada. Con Nieves no fue fácil la convivencia, teníamos criterios muy distintos y yo me volví y me incorporé un poco más tarde a Radio 5. Y estuve en Radio 5 hasta que Julio Ariza de nuevo llama para decir, oye, esto empieza a funcionar, cuando quieras puedes reincorporarte a Intereconomía. Digo, pues no sé, no lo he pensado, déjame que lo piense. Dice, además te voy a hacer otra oferta, quiero poner en marcha Intereconomía en Buenos Aires, en Argentina, y luego en Chile, en Panamá, en Ecuador. Era un plan de... Y dice, bueno, pues eso sí parece divertido. Me fui a Argentina, estuve 4 meses poniendo en marcha una emisora con instalaciones nuevas, con personal nuevo, con programación completamente nuevo, y cuando empezamos a funcionar, el socio de allí me dijo que ya había cumplido, que me volviera a España. Me lo reiteró Ariza y yo dije que me parecía un poco prematuro, que seguramente valía la pena esperar un poco más y ver cómo el rodaje de cómo funcionaba allí la nueva programación, la nueva radio. Pero me dijo, no, mira, tenemos que fiarnos del socio. Bueno, el socio nos llevó a los tribunales a los 15 días y no nos quitó la emisora porque fuimos rápidos en la defensa. En fin, cuídate de mis enemigos, que mis amigos me cuido yo, como se suele decir. Pero tenía entendido, no sé si es un rumor, que antes de ser propietario de Radio Intereconomía había hecho algún programa, el señor Ariza. No sé si a usted le consta cómo era el director. Julio empezó, sí, y yo hacía un informativo, el de Última Hora, y Julio empezó buscando publicidad para ese programa, exclusivamente para ese programa. Y de hecho, pues algunos de las marcas que se anunciaban entonces siguen siendo muy buenos amigos de la casa. Pero bueno, Julio iba todos los días a buscar publicidad y bueno, y la programación pues poco a poco se fue haciendo gracias al esfuerzo que él hacía en la búsqueda de alguien que patrocinara sus productos. Inicialmente parece que en esta etapa en la que cuando llega el señor Ariza solo es Radio Intereconomía, o sea, Gaceta de los Negocios y el otro está en el grupo negocio aparte. Nada más, sí. Él se hace cargo de la radio, pero el resto de los otros productos luego terminaría. Gaceta vuelve a hacerse cargo Julio Ariza, pero unos cuantos años después, 8 o 10 años más tarde, cuando la Gaceta de los Negocios sigue dando bandazos, sigue con una suerte todavía incierta. Pero no tiene nada que ver esa Gaceta de los Negocios ya con el grupo negocio que crearon ustedes aquí. Nada que ver, no. Nada que ver. La compran algunos empresarios próximos al Opus Dei. Ariza en ese momento ya no es del Opus Dei tampoco, aunque había sido. Y en determinado momento, cuando quiere constituir y consolidar su grupo de Intereconomía, pues ve bien el incorporar también a la Gaceta de los Negocios, tener un producto de papel, y lo compra, pues yo creo entonces ya por muy poco dinero, porque Negocios está en una situación, Gaceta de los Negocios está en una situación ya muy declinante y con un coste muy bajo. Pues 2 cosas ya para terminar. La primera sería, a usted, aunque a lo mejor le molesta, pero le han puesto en alguna ocasión la etiqueta de periodista de izquierdas. ¿Le molesta esa etiqueta? No. Y que alguien diga, qué curioso que alguien que de izquierdas esté en Intereconomía? No me molesta. Yo creo que, bueno, seguramente en unas épocas he estado más beligerante en la izquierda y otras menos beligerante. A mí me parece que he tenido un pensamiento de centro-izquierda pues prácticamente siempre, más o menos, y con bastante respeto por parte de Intereconomía. Efectivamente, en algún momento sí me han preguntado por eso, cómo sobrevives en un grupo tan conservador o tan derechista. Y pues yo he contestado varias veces que porque mi opinión, cuando la reclaman, me la respetan y no tienen inconveniente en escucharla. Puede que efectivamente que no me hayan dejado expresarla muchas veces, pero siempre que me han pedido una opinión
la han respetado y bueno, y esa es una razón de que haya sobrevivido ahí 18 años después todos los que tiene la Intereconomía. De modo que yo creo que el respeto a las opiniones. Ahora, por ejemplo, participo muy habitualmente en las tertulias de radio, sobre todo en la radio Intercontinental, que forma parte del grupo, y suelo participar 3 o 4 tertulias cada semana, y ahí yo me expreso con absoluta libertad. Y luego, efectivamente, son opiniones pues probablemente un poco más a la izquierda de las que suele mantener el grupo Intereconomía. Y la última pregunta, que le hacemos un poco común a modo de conclusión para los internautas, ahora que se habla tanto de que si el periodismo se va a acabar, si está en sus horas más bajas, aunque quizá no sea algo nuevo para usted que lleva tanto tiempo que se hagan este tipo de diagnósticos tan apocalípticos, si es cierto que estamos viendo la crisis en prácticamente todos los medios de comunicación, desde el más pequeño hasta el más grande. Sí, pues nosotros en particular, el Grupo Intereconomía también tampoco está libre de estas preocupaciones, de esta situación. Hombre, yo creo que la prensa en los 45 años que yo llevo ejerciéndola es claro que ha ido modificando sus hábitos y que en los últimos tiempos pues se viene comprobando que el papel no es rentable y que Internet, yo creo que es una extraordinaria reforma y que la mayor parte de los productos periodísticos pues van por esa vía de Internet y eliminando, excluyendo el papel que, insisto, es muy caro. Yo creo que los periódicos o los medios informativos que mejor van pues son los que probablemente tienen mejor resuelta esa situación de las páginas web. Y bueno, acabo de ver una información de estos días de que el Congreso de los Diputados ha prescindido de sus suscripciones de prensa escrita, porque quieren que los diputados ya se sumen también a las nuevas vías de la prensa digital. Bueno, me imagino que por ahí van las cosas y que antes o después el papel quedará muy reducido no sé si a los museos o poco más. Pues veremos a ver. Por pronto hoy le agradecemos que haya estado aquí en Periodista Digital y haya compartido este rato con nuestros internautas. Muchísimas gracias por su amabilidad.